Ahora sí. Cada vez somos menos. Son poquitas este grupo. Mejor Tremendo. igual. Mejor para ustedes. A ver. Una de las chicas estaba sin luz, iba a tratar de poder llegar a buscar dónde conectarse. Ok. Bueno, gracias. A ver. Y ahora este 4 y me ha tocado los viernes, ahora más temprano, pero por lo general terminamos tipo 11. Me han tocado los horarios más tarde, siempre los viernes. Em, Acá El está. cuatri pasado también teníamos todos 6:30, todos como más tarde. Los viernes me decían que tenían solo esta materia, ¿cierto? A ver, claro, son 12. Son 12 en lista. Claro, está bien. Voy a cerrar un poco de ventanas, tengo muchas abiertas. Bueno, ¿cómo han estado? ¿Cómo van con la cursada? No creo que tengan inconveniente, ¿no? En general. Claro, porque No, les beneficia al ser poquitas, se aseguran. Siempre el número es un problema. Eh, Porque por parte de los estudiantes como más fácil, bueno, ustedes son más grandes, que no es que sean, pero vieron en los turnos mañana, son todos chicos por lo general que recién salen del colegio secundario y hay una cuestión por ahí de madurez también, entonces en la cantidad y los turnos más, eh, digamos, con mayor cantidad de estudiantes son los de la mañana, justamente. Entonces se camuflan en el número, en el grupo y bueno, y ahí surgen los problemas después. Bueno, chicas, miren, vamos a hacer, como esta materia es como media complicada desde lo conceptual, como son conceptos medios abstractos y ahora es como que vamos a ver, cada clase vamos a ver conceptos nuevos, pero son todos como muy aislados, digamos, todavía no los vamos a aplicar concretamente. Entonces, lo que estoy haciendo es, lo que decidí hacer, es comenzando cada clase, repasar o retomar los conceptos de la clase anterior, ¿bien? Como para seguirlos trabajando y bueno. Y nada, sí, seguirlos profundizando. Van a ver que vamos a seguir trabajando sobre todos los mismos conceptos todo el tiempo. Y después en la 2 también, y en las otras materias también, y así. Em, Así que bueno, después vamos a la clase 3. Pero bueno, les pregunto entonces, ¿qué conceptos vimos la clase pasada? A ver qué se acuerdan. Y ya no definiéndola con los, digamos, con los textos o los autores que tienen, sino ya con sus propias palabras en sí también, para poder ver qué tanto, digamos, cuáles son los niveles de profundización conceptual hemos alcanzado hasta el momento, ¿bien? Que se ha comprendido o entendido. ¿Qué conceptos vimos y cómo los definirían? estuvimos debatiendo bastante sobre lo que era el conocimiento científico, el Ujú, conocimiento vulgar, ujú. llevando realidades a cada uno, entender cuál era cada uno. Y creo que Bien. estaba también el concepto religioso. El mítico, sí, mítico religioso. Bien, ¿y cómo definirían? O sea, si los tuvieran que, si alguien viene y les pregunta, ¿qué son esos conocimientos? ¿Qué dirían? Dirían, Buenas. perdón. No, no, está bien, sí. No, 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 igual, dale, dale vos, Pame, yo para no hablar siempre de mí, por eso. Claro. De las ciencias, por ahí que es lo más como formal de alguna parte, lo vulgar es lo que uno sabe o lo que cree saber del día a día o lo que puede saber de boca en boca. Y bueno, lo religioso tiene que ver algo más por ahí con, eh, no me sale la palabra, esto de creer en algo, de que hay algo más allá, de que otra persona, de que Dios nos creó y demás, depende como la creencia de Mm, cada persona. bien, bien, muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué otros conceptos, además de conocimiento? Los tipos de forma que se dividían en formales y fácticas, que Pero las ahí, formales eran para, Pame, un ciencias, segundo. ¿Qué se dividía? ¿El sí, conocimiento o qué? En formales y en la fácticos. ciencia. Ah, bien, entonces, ¿qué es ciencia? Comencemos por qué es ciencia.
claro, las formales, que eran por ahí las más exactas, que no eran tangibles, y las fácticas que eran em, como, como que mostraba más los fenómenos, las cosas que por ahí no se podían ver, Esas son las... fácticas, Las como que era fácticas más objetiva. tienen que Blanco y ver con más negro. con las experiencias, me parece. Bien, recuerden, piensen por lógica, no, no piensen de memoria, ¿no? Fáctica, de facto, de hecho. Bien. ¿Iban a agregar algo más o agrego yo con las fácticas y las formales? Las fácticas, aquellas que son directamente medibles y observables, ¿no? Que puedo a través de hechos ir y lo más tangible, por así decirlo. Y las formales, aquellas que se pueden corroborar o comprobar a través de fórmulas, ¿no? De las matemáticas, de la física. ¿Se acuerdan que hablábamos, que ahí les hablé de la película de la teoría del todo, de la existencia de agujeros negros en el universo? Y creo, no sé, les recomendé también, creo que no, la película Ágora, ¿la han escuchado? ¿Saben lo que es el Ágora? ¿No lo vieron en filosofía? El Ágora es el lugar, digamos, donde en la época de, ¿no? de los filósofos vieron que eran súper sabios, eran de todos físicos, matemáticos. Entonces el Ágora era donde se enseñaba, digamos, era una especie de anfiteatro chiquito, así redondo, donde en el medio estaba el docente, o sea, el sabio, no el filósofo, y alrededor, en una especie de gradas, estaban sentados los estudiantes, los alumnos que todos varones, por supuesto. Y ahora se llama la película, que es la vida de Hipatía de Alejandría, que es la primer filósofa física matemática, en realidad, es la primera mujer física matemática, y ella descubre em, los movimientos de rotación y traslación de la Tierra, imagínense. Entonces es buenísimo porque ver cómo en esa época, la época de los maestros griegos, o sea, cómo descubrió ella, ¿no? A través de análisis matemático y físico, ese movimiento del planeta con el sistema solar. Eh, bueno, ella obviamente llegó a ese conocimiento porque su papá era un filósofo y la educó porque siempre quiso tener un hijo varón y la educó en eso, digamos, tuvo esa suerte ella, o no, porque no le quiero. Vean la película, está muy buena. Repito, es la vida real de ella, la película. Pero bueno, como las ciencias formales, a partir de una hipótesis que ya vamos a ver, un supuesto que se piensa, ¿no? De una presunción, se puede validar esto de comprobar o refutar, ¿no? Validar, ¿es válido, es cierto o no? Bien, entonces las formales es todo a través de análisis matemático, por eso se habla de formal también. Y lo fáctico es el hecho. Voy, miro, a ver, ¿se acuerdan el ejemplo de las manzanas rojas? Bueno, todas las manzanas son rojas, voy y miro si todas las manzanas son rojas o no. Es como más fácil, digamos, es distinto, es otro tipo de ciencia. Bien. Y ciencia como ciencia, ¿cuál es el concepto? Si alguien les pregunta, ¿qué es la ciencia? ¿Qué dirían? ¿Qué es la ciencia en sí? Bueno, yo no estuve en la clase, pero estoy hablando con mis compañeras, que fueron las que trabajamos en el foro, y dentro de la charla habíamos hablado que ciencia, lo voy a decir con mis palabras, es un conocimiento que se puede adquirir a través de la observación y creo que estaba el razonamiento también lógico, Ujú. como algo, hacia algo más deductivo. Bien, bien, bien. ¿Qué más? ¿Puede tener alguna característica más? ¿La ciencia? Tiene un método, porque por eso, no sé, si pienso en todas las materias, venimos diciendo tal es la ciencia que estudia Bueno, esto. O sea, tiene un y proceso, leyes, tiene un las método, naturales tienen leyes. Tiene método, tiene leyes, es Claro, sistemático. es que había muchas definiciones en esa clase. Ujú. eh, Estaba sistemática también, eh, que tenía que tener una coherencia. Había muchas definiciones. Bien. tenía como etapas, me parece que era
uy, me sale medible, no sé si es medible, donde Sí. tenía la observación, las preguntas, la hipótesis. Bien. Eso que está nombrándosele es lo que tienen que presentar para el final de la materia, es los pasos, digamos, las etapas del método científico, ¿no? Entonces vamos a empezar con eso. Ahí vamos a poder llevar todos estos conceptos tan abstractos ahí a esa parte más empírica, ¿no? Más del hacer, porque en realidad, ¿cómo se aprende a investigar? Investigando. O sea, por eso también puede sonar muy difícil desde acá, desde la teoría, porque en realidad, vieron que hay cosas que se aprenden haciendo. Bueno, todo lo que es investigación se aprende haciendo en realidad, ¿no es? Pero sí es necesario por ahí comprender algunos conceptos. Vieron matemática antes de empezar a hacer operaciones, ¿no? Cálculos. Primero tengo que comprender el concepto del número, ¿no? ¿Qué es un número? ¿Cuáles son los números para poder después entrar en la práctica, por así decirlo? Bien, entonces, podríamos decir como a grandes rasgos que la ciencia en sí es un conjunto o está compuesta por conocimiento científico. Está integrada por el conocimiento científico, el conocimiento que está validado, comprobado, medido, corroborado, ¿sí? Eso constituye lo que es el mundo de la ciencia y después de ahí las ciencias específicas o disciplinares, con lo que decía Cele, ¿no? Esto de que tiene que tener cada una de las ciencias su objeto de estudio, ¿no? O sea, es como una rama disciplinar, es eso, dentro del campo de la ciencia. Bien. Y nosotros que lo que decidimos estudiar no somos una ciencia, sino que dependemos de un montonazo de ciencias. Eso lo vimos en teoría y me quedó, pero Mm. esas cosas te quedan re impactadas que decís, ay, no somos una ciencia. O sea, Bueno, pero hubo un intento, Cele, ¿viste? sí. De ponderar, de ver, de poner a la educación en este contexto de que la educación física viene tan vapuleada, digamos, nuestra profesión, se intentó por personas que eran profesores de educación física o que estaban ligados, vieron entrenadores em, como Pierre Parlevas, por ejemplo, que psicólogo o psiquiatra, creo que era, bueno, o sea, también era profe, o Manuel Sergio, que era entrenador también, o sea, bueno, eh, digamos, estaban vinculados eran profesores de educación física o vinculados con el mundo de la actividad física y el deporte, y además estudiaron otras carreras, ¿no? Desde la psicología, desde la sociología, desde la filosofía, y bueno, y ellos intentaron en esto de relevar a la educación física, intentaron ponerla como ciencia, ¿no? Claro que bajo esa mirada de ciencia, ¿cuál era? ¿Se acuerdan cuál era el objeto de estudio de la educación física como ciencia? ¿No? De Pierre Parlevas, la teoría era praxiología motriz y el objeto de estudio de la educación física era la praxis motriz. La praxia, es la práctica consciente, intencionada, ¿no? Esto de cuerpo y mente, no de un actuar inconsciente, de una acción inconsciente, sino esta intencionalidad, ¿no? Del movimiento. Que si yo hago un gesto desde lo deportivo, ¿no? Es decir, si hago un determinado gesto, estoy comunicando, estoy marcando una intencionalidad. Entonces, marca otra postura totalmente. Es más, Pierre Parlevas fue uno de los primeros. La educación física fue como, si bien tiene una mirada bastante, digamos, tradicional todavía, porque está muy posicionada, medía, hacía todos los análisis dentro de las lógicas internas deportivas, ¿no? Dividió los deportes en colectivos, individuales, analizaba todo. El jugador con balón, ¿no? Porque es muy de los libros españoles con la pelota, que hacía las posibilidades de actuación del jugador que tenía la pelota, del que no tenía la pelota, el que estaba marcando, el defensor, bueno, y así. Y era todo medio como, en esto vieron de hacer ciencia, esto que hace la ciencia, toma el conocimiento vulgar, lo organiza, lo ordena, le pone nombres, ¿no? Que la finalidad de la ciencia simplemente es comprender, facilitar la comprensión del mundo. Eso es lo que hace la ciencia. Por eso organiza y clasifica y categoriza. Y ahí entra hasta el género, ¿vieron? Porque el género como construcción social. En esto de que la ciencia, porque se sabe hoy en día, lo que pasa todavía no se acepta así como abiertamente de que los géneros masculino y femenino, digamos, son como los dos extremos y después hay un abanico de posibilidades en el medio, no sé si sabían o habían escuchado. Entonces, que la ciencia cuando nace un bebé y dice, uy, ¿esto qué es? ¿No? Porque tiene genitales, o sea, hay una mezcla entre genitales masculinos y femeninos, entonces dice, ¿y esto qué es? Entonces se operan para encasillar en uno o en otro. En el 2018 fue el primer proyecto de ley que se presentó
en Francia para que el Estado deje de operar a los bebés que nacen con estas condiciones. En 2018, imagínense. No sé, no sé el dato de a ver si se aprobó o no finalmente, pero digo, como lo que hace la ciencia, ¿no? En nombre de la ciencia se coarta también en esta estructura, ¿vieron? Y bueno, el campo de la medicina como deben haber visto en teoría de la educación física, el campo de la medicina marca la evolución de la sociedad, es como muy fuerte a nivel social. Pero bueno, Y hay que dijiste la palabra praxis, se vienen un poco a la mente, creo que de todas lo que decía el profe de teoría, esto de las claro, praxias y las apraxias, lo que se logra y lo que no se logra con el cuerpo, digamos. es que praxis es de la unidad 1 de test 2. En el programa tienen praxis o praxias motrices. Y después estaba Manuel Sergio con la teoría también en esto de intento hacer la educación física como ciencia, el objeto de estudio era la motricidad. Esa es otra teoría de Manuel Sergio. Entonces, decir, em, la motricidad, ¿no? Como objeto de estudio, que bueno, es lo que más está pesando, porque es más actual, un poquito más actual la motricidad que la teoría de Pierre Parlevas, que era más conductista. La motricidad es más humanista, la mirada más holística, responde más a lo actual. Por eso hoy, hablamos de educación física motricidad, pero en un futuro muy probable que cambie también, ¿no? Esta mirada que pase a ser desde otro lugar. Así que bueno, bien. Bueno, más o menos esos conceptos están claros, ¿no? Bien, genial. Bueno, chicas, miren, vamos a hablar de la clase 3. Calculo que, porque son súper aplicadas ustedes, ya vieron la clase 3. Les pregunto, la actividad de la clase 3, ¿la vieron? La vi, pero Te voy a hacer, no sé iniciarla. No, está bien. ¿La vieron para ver qué comprendieron de qué hay que hacer en esa clase? O sea, en la yo actividad. no terminé de ver en profundidad la clase 3, en realidad la abrí, la miré y dije después la sigo y después pasaron los días. Está bien. Pero no, tengo que sentarme de vuelta a leerla bien y ver los videos y demás. Y Bien. el texto, teníamos los videos, el texto, y era todo como un mapa conceptual gigante, hermano. Bien, ¿de qué texto? Kun, Kun. De Sí, creo Thomas que era el Kuhn, texto. sí, de Thomas Bien. Kuhn. ¿Encontraron el texto? Porque vieron que no está linkeado. Ay, no. A ver, les voy a compartir. O no se fijaron. Me parece por lo que veo las caras, no se fijaron. Ahí. No, yo no llegué a... O sea, vi que era un montón, dije después me siento tranquila y Un montón pasó. la clase. No viste el Claro, examen, entonces empecé no a viste ver la y dije, actividad ay, me para que dio te dé un miedo y dije infarto. después sigo y se me pasó. Bien, bueno, acá está la actividad que ahí, como dice Cele, está el texto de Thomas Kuhn, una estructura de las revoluciones científicas, que acá dice la profe, es más, lo puso en celeste, dice acá, ¿no? Que para no obligatorio, para que no les aparezca la flechita, porque después también sube una o sea, y pone el nombre del resto del equipo, lo suben al portfolio. Acá les puso que pueden trabajar con otros textos. Yo les diría que trabajen con Kuhn nada más porque ya vamos a ver que el texto de Kuhn es bastante. No está linkeado, así que bueno. No está, en archivos no está. Está clase 1, clase 2 y salda la clase 4. Claro, pero sí, vieron que acá cuántos archivos decía. Pero Bueno, en clase uno está la de donde dice una estructura de Ah, las está en la revoluciones. 1. acá Claro. está. Bien. Y bueno, y miren, les voy a mostrar. ¿Cuántas páginas? ¿Ven ahí las páginas? 318 páginas. No, profe, yo estoy del celu y veo todo chiquito, no. Ah, Tengo la casa copada con mi hija y sus no, amigas y agrando me y están ocupando mi lugar. puedo agrandar el texto, pero no el número acá. Son 318 páginas, Sí, libro por ahí. completo. Ahora ustedes me dicen, profe, ¿de dónde hay que sacar? Chicos, de todo el libro. Por eso, bueno, ¿cuál es el tema? Por eso estoy tratando este tema de la actividad ahora, ¿bien? Para explicarles por qué. Por suerte, voy otra vez a la parte de la actividad. Si observan bien la consigna. La profe, bueno, me da una ayuda ahí, ¿no? Nos da una ayuda, nos otorga un esquema que, vieron, dice, estos conceptos tienen que estar, ¿ok? Entonces me ayuda a guiar, digamos, lo que tengo que resolver. Que, bueno, estos son los conceptos paradigma, anomalía, crisis paradigmática, parálisis paradigmática, paradigma hegemónico, paradigma alternativo, ciencia normal, presencia, revolución científica.
Bien, entonces, este libro, como todos los libros o todo el material bibliográfico, o el libro de estudio, no es que yo voy a leer una novela, entonces no es que tengo que leerlo de pe a pa, ¿bien? Entonces, siempre que hago, voy al índice, ¿bien? A buscar a ver si están estos conceptos en sí, si bien todo el libro va a hablar de todos los conceptos, pero bueno, puedo comenzar mirando el índice. Son distintas estrategias. ¿Qué es lo importante acá? Esta actividad en sí es un ejercicio, si quieren verlo a modo de entrenamiento, para poder desarrollar habilidades, ¿sí? Que es lo que van a trabajar y tenemos que empezar a desarrollar desde la materia y que se evalúan también, que es todo lo que es habilidades de manejo del material, tanto desde las búsquedas en Internet como decir, bueno, las búsquedas de material y ver la veracidad, ¿no? La validez de ese material, que también ya vamos a ver, como lo que es el manejo de material bibliográfico. Desde el manejo del material bibliográfico, desde la búsqueda o la ubicación de los conceptos claves, desde la comprensión e interpretación de los textos y la síntesis, o sea, la abstracción y la síntesis en la graficación, en este caso en un mapa conceptual. Son todas habilidades súper complejas. Bien, entonces, esto en sí es, repito, un ejercicio de entrenamiento. ¿Se acuerdan lo que hablamos en la primera clase? Que íbamos a trabajar algunos conceptos, pero lo más importante es ir, que va a ser esta materia, es ir preparando el terreno, ¿sí? De la cabeza, digamos, en el desarrollo de otras habilidades cognitivas o cognoscitivas que hacen al pensamiento. Bien, entonces, repito, esto es un ejercicio, tiene que tener una demanda, digamos, mi cerebro, para que se pueda desarrollar, al igual que un músculo, tiene que haber una demanda, una exigencia, si no, esas habilidades no se desarrollan. Bien, entonces, las, ya vamos a ver lo que vamos a trabajar hoy, los conceptos que vamos a trabajar hoy, que son los que están desarrollados en la clase 3 porque estos no están desarrollados en la clase 3. Bueno, paradigmas sí, pero a ver, digamos, está en la base. Lo de la clase 3 son la base de estos, ¿bien? Entonces, vamos a trabajar sobre los otros conceptos, sí, que son los importantes en el sentido de que están en el programa y son los que se tienen que saber sí o sí. Indefectiblemente, ¿vieron? Toda materia tiene conceptos que hay que saber y hay cosas por ahí que podemos no saber también, por así decirlo. Bueno, estos conceptos son esos conceptos que que circundan, ¿no? Que están de complemento, de contexto de los otros que sí tenemos que saber. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, estos conceptos no los podemos abordar ahora primero, porque es necesario que ustedes aborden el material primero, ¿sí? Para no estar intervenidos, digamos, por mi interpretación conceptual, ¿sí? Al desarrollar eso, hay un filósofo en pedagogía, o sea, no pedagogía, sino educador actual, que se llama Rancière, que habla que la educación hoy en día es un proceso de embrutecimiento. Dice que los docentes embrutecemos o embrutecen a las personas. ¿Por qué? Porque vieron que el docente lo que hace es explicar. Supónganse, yo leo el libro, leí el libro y les explico a ustedes qué quiere decir el autor, ¿cierto? Para facilitar la comprensión. Pero si yo les estoy explicando o les estoy diciendo lo que quiere decir el autor, les estoy aportando mi interpretación personal sobre lo que ese autor dice. Estoy dando masticado, procesado los pensamientos, los conceptos. Si al darles el material ya procesado, simplificado, eso evita que ustedes trabajen o desarrollen sus propias habilidades cognitivas. ¿Se entiende? O sea, como que alguien hace el trabajo por ustedes. Por eso es que está este mirar, obviamente es muy disruptiva porque es lo ideal, pero la sociedad todavía viene ¿no? acostumbrada y más los estudiantes desde una postura más digamos, pasiva, ¿no? Más tradicional. Entonces, pero bueno, es eso, ¿bien? Entonces es importante que ustedes aborden primero este material para que los podamos trabajar, que yo creo, pero que lo importante es que empiecen a trabajarlos ahora, este mapa. Yo creo que, bueno, ustedes son menos, tal vez lleva menos tiempo. Yo con los otros grupos son mucho más multitudinarios y les dije más o menos entre la semana que viene y la otra, yo creo, especulo, que en 2 semanas ya la mayoría del grupo, al menos,
ya va a haber abordado el material. Entonces ahí vamos a trabajar los temas, estos conceptos, ¿bien? Así que bueno, ustedes, depende de ustedes. Si ya para la semana que viene los pueden ver, los vemos, los hablamos, ¿sí? Para profundizar. Esta fecha límite no es, o sea, se la voy a sacar, ¿sí? Así que nos veremos, digamos, la semana que viene cómo van, y si no, bueno, es la otra. Pero, ¿qué vamos a hacer entonces en esta clase? Bueno, como en todas las clases, voy a tomar esto a modo de, en esto, de eje, los objetivos, por, para que ustedes, digamos, estén más orientadas y no se pierdan en la cantidad de conceptos. Entonces, ¿cuáles son los primordiales y sobre los que se desarrolla la clase? Son estos que la profe les puso en imprenta mayúscula: paradigma, verdad, sujeto y objeto, y por último, que no están en imprenta mayúscula porque no son constructos, o sea, constructo conceptual, digamos, sino habla de procesos mentales, ¿sí? Que se aplican en la investigación, que es la teoría práctica y la abstracción y la conceptualización. En investigación y en todo. Ustedes, para hacer el mapa conceptual, van a utilizar esto: abstracción y conceptualización, por ejemplo. Son procesos mentales. Bien, entonces, repito, vamos a trabajar sobre estos conceptos para que son los que responden al programa y al diseño curricular. Son los que tienen que saber para aprobar la materia, digamos. Bien. Entonces, ahí voy al desarrollo de la clase, van a trabajar con la clase, las voy a dividir, o sea, se van a dividir en el grupo como están trabajando, y les voy a dar unos minutitos y después volvemos y hablamos. Bueno, primero, el concepto de paradigma. Ven que la profe les pone un montón acá, definiciones distintas, y hay muchísimas, porque en ninguno de los conceptos en realidad que vamos a ver hay una única definición. Entonces la idea es que ustedes puedan construir su propia definición, o si les gusta alguno, también es válido, ¿no? Me gusta el de Contreras, y yo por ahí, yo no soy de estudiar, no sé, de aprenderme cosas de memoria, pero sí por ahí hay conceptos o definiciones que me gustan tanto que se me graban, porque no encuentro yo mejor forma de decirlo que el autor, o no encuentro otros autores mejor, ¿vieron? Entonces, como por ejemplo, Merleau-Ponty con el concepto de corporeidad, la forma de ser y estar en el mundo. Me parece genial, o sea, esa definición no puedo mejorarla, ¿bien? Pero bueno, entonces la idea es que pueden de acá escoger una de estas definiciones, un autor, bajo el criterio que ustedes consideren, elijan la que más les guste por lo que fuere. Pero, que es lo más importante para mí, no es cuál elijan, sino que puedan fundamentar, que fundamenten su elección. ¿Por qué eligen esa definición? Bien, eso con paradigma. Y ahí vamos a hablar. Bien, todos estos factores atraviesan carácter sociológico, son todos los elementos que atraviesan el concepto, por eso es un constructo, no es un concepto, porque es una construcción compleja conceptual. O sea, son como muchas concepciones distintas que constituyen a lo que es este constructo de paradigma, ¿no? Y está atravesado por el carácter sociológico, la exigencia consensual, pero esto lo dejo para después que ustedes miren, ¿sí? No, pásenlo por arriba ahora, digo, por una cuestión de tiempos. Y después, bueno, vamos al concepto de verdad, ¿sí? Acá. ¿Qué es la verdad? Esto sí. ¿Qué es la verdad? Lo que ustedes comprendan de verdad. Bien. Los conceptos de objeto y sujeto, que está todo relacionado, ya vamos a ver. Ese es más fácil, esa conceptualización. Y acá está sujeto y objeto. Y lo último, que es esto de los procesos que le digo, que está acá nomás al final hay un poquito, que es esto de teoría práctica, abstracción, conceptualización. ¿Sí? Bien. Repito entonces la consigna. Vamos a trabajar sobre el concepto de paradigma. Tienen que escoger una definición y simplemente fundamentar. Fundamentar por qué de su elección. Después, los conceptos de verdad, objeto, sujeto y este proceso de teoría práctica y abstracción, conceptualización, que comprenden a partir de lo que tienen en la clase. Eso es todo. ¿Bien? ¿Se comprendió? ¿Hay alguna duda? Pregunto. Todas las palabras, ¿no? De estos conceptos. No es la primera vez que la escuchan, ¿cierto? No, ya la veníamos trabajando en otras materias. Bien. Pregunto por qué. No le he preguntado a los otros chicos, pero veo que son conceptos que les cuesta muchísimo comprender. Y no son palabras nuevas, no, justamente. Es más, son palabras que incluso utilizan, no sé, por ahí, bueno, paradigma, pero verdad, objeto, sujeto, ya me parece son palabras más comunes, ¿no? Bien. Bueno, ¿alguna duda entonces?
¿Cuánto tiempo nos puede llevar esta tarea? ¿Cuántos grupos hay, chicas, armados? ¿Ya tienen, cierto? Los grupos armados los tenían. ¿Cuántos grupos Y hay? nosotras estamos con Rocío y Regina, pero Regina estaba con una actividad, estaba retrasada, así que estamos con Rodolfo en uno. Bueno, miren, armo 5 salas. ¿Sí? Ustedes pueden, pónganse de acuerdo y pueden elegir. ¿20 minutos está bien? Sí, sí, profe. Bien, ahí tienen abiertas las salas. Me avisan si necesitan ayuda. Me llaman si me necesitan también. Ay, yo tengo que ir a la sala uno, pero estoy del celu y no sé cómo. Ahí te mando, Pame, si es que el celular, Dale, no te entiendo, es re difícil. A la 1. Ahí gracias. está. Ay, se me fue. Ay, Me... te Y voy a yo mandar tengo a que la ir a, 2. a donde Pará, está Maca Ahí Flecha. está, ahí está. pará, No, pero a la uno. no aceptes porque pero te tengo que No, sacar. Ahora te mando a la 1 otra vez. Ahí está. ahí va, ahí va. ¿Ceci, te ayudo? Sí, a donde está Maca Flecha. Acá flecha. Está la 3, me La dijo. 3, la 3, sí. Ahí va. Ahí está. Ahí está, ahí me llegó. Gracias.
Pame, ¿qué pasó? ¿Te expulsó?
Qué ¡Ay! difícil. Salimos Sí, de entonces, repente. Arbitrariamente sí, sí. A ver, bueno, ¿cómo les fue? A ver, ¿cómo les fue la con los verdad proyectos? No hace falta es que que vayamos en orden, como quieran. ¿Les alcanzó el tiempo? No, 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 no. Pues yo les dije no. 20 minutos y me dijeron, sí, ¿cómo? ¿No? Sí, sí, pero no, pero empezamos llegamos a a la verdad divagar y fue y mucho. Ah, ¿viste? Es un problema. nos estrellamos con Aristóteles. Bueno, a ver qué encontraron, qué comprendieron de los conceptos que tenían que buscar. ¿Querés contar primero, Majo? Yo no había anotado. Bueno, lo armamos entre los tres. Yo explico si quieres. Bueno, nosotros lo primero que armamos es eh, la que elegimos de las definiciones, fue la última de todas, y lo que llegamos a la conclusión fue que, bueno, estamos frente a una segunda observación del autor, porque pueden ver que arriba hay una primera, unos años antes, donde al ser uno de los más contemporáneos, consideramos que fue como más completa respecto a la definición de paradigma científico y se acerca a la actualidad. Explica de forma clara y concisa qué es y por qué es tan importante en el mundo de la ciencia. Tiene en cuenta las creencias, los valores, la técnica y cómo se comparten como miembros de una comunidad científica. En definitiva, bueno, esto nos gustó porque muestra que la ciencia no solo es un montón de hechos aislados, sino que es un proceso vivo, estructurado y compartido por comunidades de expertos que trabajan juntos bajo ciertos principios y métodos. Es una forma de organizar la búsqueda del conocimiento. Ujú. Voy a retomar y voy a decir que esto es de Ruiz Bolívar, si alguien lo quiere ver, de 1997, es la última de todas. Nos gustó, voy a agregar esto, porque también tenía en cuenta las creencias, valores y técnicas, pero de los miembros que comparten la comunidad científica, no solamente sobre el objeto, sino también sobre quién observa. Y eso nos pareció como más integrador a Mm. la hora de tener en cuenta la elaboración de un paradigma, no solamente qué se hace, sino quiénes lo hacen y en qué contexto. Creo que nada más, no, de eso nada más. Bueno, y yo agrego ahí como para cerrar, es como que la guía que hace Bolívar a esto es como qué mirar, como qué investigar y qué problema, o sí, o qué problemas serían como los cuestionamientos, los mejores cuestionamientos para estudiarlos. Entonces dice, bueno, ¿qué miramos y cómo lo investigamos para estudiarlo? Bien, muy bien. ¿Otras definiciones? nosotras elegimos el de Damiani. Estoy Ujú. complicada porque estoy con el celu. Un paradigma es un conjunto de ideas que organizan y orientan la investigación dentro de una disciplina. Eso hace que el conocimiento pueda compartirse y también modificarse dentro de una comunidad científica que habla el mismo lenguaje. Elegimos ese porque nos pareció la parte en donde que se puede modificar, y que se organizan y están orientadas dentro de una disciplina. En realidad quisimos leer todo y no llegamos, entonces fuimos con esa. Eh, ¿Para qué me vuelvo? Para acá. Y después con respecto a la verdad, ahí empezamos a debatir porque nos empezamos a acordar de las clases de Filosofía. filosofía. Y es como que, bueno, ¿quién tiene la verdad, no? O sea, mi verdad, o sea, lo que yo siento que sé, siento que es mi verdad, entonces, bueno, ahí es como que empezamos a discutir un poquito y se nos fue el tiempo. Eh, claro, es la vivencia que vos tenés, es por ahí tu cultura y es lo que dice, bueno, para mí esto es así y es mi verdad, que bueno. Ahí empezamos. Y después con respecto a un concepto de sujeto y objeto, también o sea, nos llevaba todo lo También. que ya veníamos trabajando. ¿Eh? Espera un poquito, perdón que te interrumpa. Ah, Eh, volvamos al de paradigma, que es con el primero que comenzaron. sí. Si yo les preguntara, ¿no? Ahora, bien, escogieron una definición desde un autor, fundamentaron por qué la elección, y si yo les pidiera una definición
de ustedes. O sea, ¿qué finalmente con sus palabras dirían que es un paradigma? No científico, un Paradigma, paradigma ¿no? yo Más amplio, digamos. más a lo que a mí me... Y yo siento que es algo que es como conocer algo. Se me presentó y tengo que resolver y llegar a cerrar esa duda que surgió. O sea, surgió una duda y yo voy a investigar si se quiere o ver distintas fuentes y tratar de cerrar lo que a mí me parezca que sea esa idea. Eso para vos es paradigma, o sea, ¿comprendes qué es eso? Explicándotelo así, Sí, sí. claro. Ok, o sea, ¿como ese proceso o qué? Claro, es como, no sé, se me presentó una pregunta, me surge una pregunta Sí, sí. que tampoco es la palabra que quiero usar. O sea, se me surge una duda, que en este caso esa duda sería ese paradigma y yo tengo que resolver eso. O sea, darle Ah, un, como una un problemática. Ok, claro. bien. Bueno, a ver, ¿qué dice el resto? ¿Cómo definirían paradigma? ¿Concuerdan con Pamela o lo podrían definir de otra forma? Sí, para mí es cómo se entiende la realidad, o sea, pero Claro. bueno, el paradigma también es según, es como la verdad, o sea, es la visión de las cosas desde cada uno, qué O sea, problemas son un importantes, o paradigma sea, es una perspectiva personal, podríamos decir. ¿Eso? ¿A eso te referís, Lucila? para mí es como un conjunto de todo lo que tiene que ver con con esto que venimos viendo de creencias, de los valores, de las teorías, Eso de para tal todo lo que... vez. Eso es lo que entiendo yo, sí. Ujú. ¿Mm? Ok, pero está ligado a lo personal, digamos, la individualidad en cierta forma. Sí, O no, porque o así lo depende de dice. un grupo, no Claro, sé, siento que los depende mismos la miembros de un necesidad grupo. que tengas. Perdón, siento que es como a la necesidad que tengas. O sea, nosotros ahora estamos en este profesorado y nos van a surgir un montón de cuestiones que a lo mejor no eran cotidianas en nuestra vida y tenemos que resolverlo para llegar a lo que uno quiere. Nos Bien, pasó un poco con política el miércoles, con la clase, con respecto ¿con quién a tienen esto de... política? Con Con Córdoba, Claudia Córdoba. Claudia, ¿no? Sí, Ujú. claro. Que estábamos viendo el tema esto de la ley y demás, y que en un momento es como que se hizo la clase un poco por ahí, viste, monótona, y era, no, a ver, estamos tratando de meter toda la información y son cuestiones que uno en la vida cotidiana no las tiene, y sin embargo las tenemos que adquirir porque estamos apuntando a algo profesional en donde tenemos que tener todas esas cuestiones y saber qué leyes a nosotros nos amparan y demás, y no, bueno, me fui. Yo Bien. creo, profe, que va en conjunto. Nosotros, de hecho, como dice Pamela, lo que estamos estudiando acá, educación física, tenemos una serie de paradigmas. Podemos decir que, no sé, un desayuno sano es sumamente importante. Capaz que para otro grupo de personas eso no sea importante, porque son sus, no sé, sus creencias, sus reglas. Eh, yo creo que es algo más en conjunto que individual. Bien. Les hago preguntas, yo les voy haciendo pregunta a medida para ver si estoy comprendiendo lo que ustedes quieren expresar la definición que quieren dar. Pregunto a partir de esto también que dice, dejo un poquito de lado lo que dice Cele, porque va por otra línea, pero pregunto por lo que dijeron recién, ¿no? Pame y Lucila. Entonces, el paradigma, o sea, no esto de la persona y el paradigma, ¿no? Por así decirlo. Ustedes dicen que el paradigma nace a partir de la necesidad de la persona o de la persona en sí, de acuerdo a sus valores, creencias, bla, 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 ¿no? De ahí, o sea, el paradigma radica desde ahí y no al revés. Siento que como que engloba el contexto, es en dónde voy a estar Sí. ubicada. Es como un marco de referencia para mí el paradigma, o sea, el ¿Marco paradigma de es lo que te referencia de qué? trae, Bien, Voy, marco de voy a, voy a, voy a agregar a lo que están diciendo, sí, como, mi opinión, referencia. sino que es una interpretación de la realidad. El paradigma viene a ser una forma de interpretar la realidad y obviamente las interpretaciones se generan distintos paradigmas porque cada uno va a apreciar la realidad desde su punto de vista. Me parece que tiene que ver más con una interpretación de lo que es.
tal vez. Bien, entonces, a ver, María José, vos decís que es una forma, ¿no? Como un punto de vista sobre la realidad. Exacto. Ese paradigma obviamente incluye lo que vamos a trabajar más adelante de objeto y un sujeto. Bueno, bien. ¿Se acuerdan? No quiero meter bocado, pero ¿se acuerdan digo, se acuerdan porque lo deben haber visto en pedagogía? Hay una parte que yo se los pongo siempre para poder explicar este concepto de paradigma, porque, como bien hablaban recién de paradigma científico, las corrientes teóricas, todo, ¿no? Los supuestos teóricos, también hay paradigmas, hay corrientes, ¿no? Eh, Desde las teorías en las distintas ciencias y disciplinas. Entonces, ese es un experimento que se realizó para demostrar este concepto de paradigma, porque todos estos conceptos que estamos viendo son parte del conocimiento científico y surgen de investigaciones. Entonces, la ciencia que hace, lleva a cabo un experimento con monos y bananas. Entonces, tal vez se acuerdan. Así que les voy a compartir el video para refrescar la memoria con respecto a cómo es que nace y de qué se trata un paradigma social. Bien. Díganme si se escucha. Y después volvemos a hablar de este concepto. El humano es un ser compuesto por rutinas, conocimientos transferidos de padres a hijos por generaciones. Incluso muchas de nuestras metas que tenemos hoy, por más que parezcan escogidas por nosotros, son simplemente transferidas por nuestros padres o por nuestra sociedad. Existió aparentemente un experimento que intentó probar el origen de un paradigma, un experimento con implicaciones terroríficas a nosotros los humanos. Aunque es un experimento relativamente simple, nos dice mucho de nuestro comportamiento como sociedad. El experimento consistió en lo siguiente: los científicos tomaron 5 monos, los colocaron en una jaula. En medio de la jaula pusieron una escalera, y en la cúspide de la escalera se encontraban varios plátanos colgando del techo. El primer mono en ser puesto en la jaula subió la escalera y tomó un plátano. Entonces los científicos virtieron agua congelada encima de los demás monos que estaban abajo. El segundo mono intentó también tomar un plátano, y los científicos volvieron a tirar agua congelada encima de los demás monos abajo. Rápidamente, los monos comprendieron que cada vez que otro mono subía a tomar un plátano, ellos pagarían las consecuencias y terminarían mojados con agua congelada. Por lo cual, cada vez que cualquiera de los 5 monos intentaba subir la escalera, los demás monos lo detenían y lo golpeaban. Entonces, ahora comienza lo interesante del experimento. Se retiró uno de los 5 monos y se agregó un mono nuevo. Este mono rápidamente intentó subir la escalera, pero los 4 monos viejos lo golpearon. Entonces no intentó subir más a la escalera. Los científicos retiraron otro de los monos viejos y agregaron uno nuevo. Este mono nuevo también intentó subir la escalera y fue detenido rápidamente por los otros 4, incluyendo el mono, el cual se había puesto en la jaula previamente y el cual nunca había visto lo que ocurría con el agua congelada. Así sucesivamente, los monos fueron reemplazados uno a uno por monos nuevos, y cada vez que un mono nuevo intentaba subir la escalera, los demás monos lo golpeaban, hasta que al final, el último mono de los viejos fue retirado de la jaula. Entonces quedaron 5 monos, con miedo a subir la escalera sin ellos saber por qué. Cada vez que se agregaba un mono nuevo, los monos lo golpeaban al mono nuevo para que no subiera la escalera, aun cuando ninguno de ellos jamás sintió el agua helada y no sabían por qué no se permitía subir la escalera. Este experimento propone una conclusión. Si pudieran hablar los monos y le preguntáramos el por qué no le permiten subir a la escalera a los demás, ellos contestarían que no lo saben, pero que siempre ha sido así. Este es el origen de un paradigma. ¿Cuántas cosas nosotros creemos o hacemos sin cuestionarlas realmente? Si los monos nuevos hubieran tenido la mente para detenerse un momento
y hubieran analizado realmente el porqué de su comportamiento, hubieran descubierto que era un miedo transmitido, un miedo a algo desconocido, el cual no tenía efecto en ellos y que sus acciones sí tuvieron repercusiones negativas sobre los demás de su especie. Este experimento fue algo realmente simple, pero la conclusión puede ser transferida a nosotros. ¿Cuántas creencias, rutinas o costumbres afectan todos los días el planeta entero porque las personas no se sientan y analizan? Bien, bueno, ahí refrescaron un poco la memoria, ¿se acuerdan del experimento? Bien, vuelvo a preguntar, ¿qué es un paradigma social, a nivel social? Después vamos a ver. Nada de lo que dijimos antes. Esto me hizo acordar más a mi mamá cuando dice, si tus amigos se tiran del puente, vos también te vas a tirar. Bien, bueno, entonces, ¿en Es qué más quedamos? eso, ¿Qué es un paradigma? y algo no tiene fundamento, que se hace por rutina, o sea, o por Una imitación de creencia. otros, claro. Bien, No, no hay que hacerlo por como estos monos, no hay que hacerlo porque está mal. ¿Y por qué está mal? ¿Qué sé yo porque está mal? Pues todos lo hacen porque está mal. es que no lo, tampoco nos enseñan ni nos enseñaron a plantarnos, digamos, a cuestionar. No, es como que, obviamente, a ver, las nuevas Ya está generaciones ya impuesto vienen. y porque está ahí hay que hacerlo. Tipo, y Exacto. obedecer una orden. Igual, por suerte, las nuevas generaciones ya vienen distintas porque estamos dando lugar, ¿no? A poder, digamos, que puedan cuestionar. Le estamos dando herramientas hace rato a que puedan cuestionar. Entonces, por suerte, esto está cambiando. Pero si ustedes van a las generaciones mientras más grandes, es más fijo esto, ¿no? Que las cosas se hacen de esta forma y punto. Bien, que ya vamos a ver con respecto a la verdad también tiene que ver. Bien, entonces, un paradigma social es todo aquello que se transmite literal de generación en generación. Eso que hacemos desde el minuto cero que llegamos a este mundo nos enseñan a cómo se hacen las cosas, cómo hacerlas, no a cuestionarlas, sino cómo hacerlas. Esto se hace así de esta forma, porque siempre se hizo igual. Bien. Pregunto, en referencia a los tres tipos de conocimientos que vimos la clase pasada, entonces, un paradigma, ¿qué piensan? ¿Por qué tipo de conocimientos estará constituido un paradigma? ¿O atravesarán un paradigma? Vulgar, Vulgar, nada más. religioso. Bien, los tres. Científico, Sí. vulgar y mítico religioso. Todo, todo. Claro, depende del lugar donde se dé. En realidad, Estamos llenos de paradigmas entonces. por supuesto, paradigma entonces es, a ver, no está mal, las interpretaciones son erróneas, las interpretaciones que hicieron a partir de la lectura. Es, digamos, como si fueran literal unos lentes que yo me pongo, ¿no? Por ahí se grafica con la lupa, porque esto de que me ponga unos lentes con unos aumentos con otros, ¿sí? Hablan de un posicionamiento epistémico, habla de un posicionamiento con todo este tipo de conocimiento vulgar, científico, mítico, religioso, los valores y todo lo que llevamos, lo que vamos incorporando desde que nacemos, con que yo observo una cierta situación y analizo e interpreto. Entonces, son, como decía Lucila, marcos de referencia de actuación social frente a un fenómeno X, pero no es porque sí. No, todos actuamos de igual forma, no por casualidad, sino porque fuimos configurados mentalmente para actuar de esa forma o de esta forma. ¿Qué está bien, qué está mal? ¿No? Que ahí interviene lo que ustedes también, lo que vos decías, Pamela, lo contextual, que hay lugares, sí, que una costumbre estará bien vista y en otros no, mal visto. Entonces, hay paradigmas sociales a nivel universal, por así decirlo, que también se van transformando. Y después hay paradigmas más específicos regionales. Pero fíjense cómo el conocimiento mítico religioso o todo lo que viene ligado a la religión sigue teniendo mucha fuerza, ¿no? Medio Oriente y todo, como, digamos, sigue atravesando, o nosotros igual, ¿no? Como la religión sigue ahí en el poder atravesando también nuestros marcos de actuación. Bien. Bien, pregunto, un paradigma, ¿qué creen? ¿Será fácil de cambiar? ¿Cuánto tiempo llevará a pasar de un paradigma a otro? Me Mucho. sale decir depende. Depende, pero mucho. ¿Por qué? Y pasa que va a depender también de cada uno si
A ver, si quiero seguir en ese lado de confort o realmente me arriesgo a romper ese paradigma y a plantarme y decirle, no, pará, esto Sí, pero para el mí no es paradigma no así. es solo para una persona. ¿Cómo haces para sacárselo a los demás? Está bien, vos te lo sacás. ¿Y Bueno, cómo pero haces hay que para empezar, sacárselo? hay que empezar. Bueno, y ahí pará, y ahí estoy generando yo otro nuevo paradigma, ¿o no? Bien. A ver, es exacto, sí. Bueno, los factores son varios, digamos, porque tardan hasta siglos cambiar paradigmas. Uno es la resistencia, como dicen, la resistencia al cambio, ¿no? Siempre nuestra zona de confort es lo que conocemos, nos da seguridad lo que conocemos. Siempre lo que desconocemos nos da miedo, ¿no? La inseguridad. Hay una cuestión natural del ser humano de protección de mantenernos, ¿no? Que también es de ya eso son explicaciones fisiológicas, ¿no? Del cerebro más primitivo, esto de mantenernos, que no morir, ¿no? De que no nos ataque un animal feroz como en la prehistoria, ¿no? Entonces viene desde ahí. Pero la resistencia al cambio, por un lado. Y por el otro, yo creo que otro factor sumamente importante a esa resistencia es que en este cambio, viste que vos decís, Pame, bueno, empieza por algunas personas a cuestionar, ok, ¿por qué hacemos esto de esta forma? ¿Podemos hacerlo de otra forma mejor, más eficiente? O que, no sé, vieron que no nos convence lo que estamos viviendo, pero bueno, es lo que tengo, ¿no? Me quedo ahí en esa zona. Es muy disruptivo esto de querer romper o criticar con bueno, ahí en el video igual habla, si lo siguen viendo después si lo buscan, pero históricamente, le hablo yo de los pedagogos que son los que tengo más a mano, pero desde Freire, que fue perseguido, se tuvo que ir a Chile, se exilió de Chile, de Brasil se tuvo que ir a Chile, de Chile porque lo querían matar simplemente por decir que la educación debía liberar a las personas y no oprimirlas, ¿no? O Piaget también, sus escritos y sus teorías que dan un cambio de paradigma. Piaget inicia a nivel teórico y científico un cambio de paradigma en educación, que esto desde los dos grandes campos, ¿se acuerdan? El conductismo y el constructivismo. Y los textos de Piaget estuvieron tapados, o sea, porque era un inmoral absoluto, ¿no? Lo trataban así. Entonces, la verdad que a estas personas se las persigue hasta se las mata por animarse a pensar distinto. Entonces, no es tan sencillo. Pero miren, en sociología hay un concepto que habla, se le llama inconsciente social, que es esto que vos viste, decís, Pame, bueno, te empezás a cuestionar. No, pero esto no está bien, ¿no? Podemos hacerlo de otra forma. Entonces empieza como una especie de cáncer, ¿vieron? O sea, a extenderse esas nuevas ideas y a la vez este inconsciente colectivo que le llama desde las ciencias sociales, esta misma idea, ponele que surge en una parte del planeta acá, nace esa misma idea en otras personas en otra región. Entonces, como un cambio de paradigma se va como extendiendo y va como una especie de contagio, por así decirlo, esto de hacer consciente cosas, digamos, para poder cambiar. Esto en psicología se le llama cambio conceptual, ¿sí? Que es cambiar toda una estructura de pensamiento. Es súper difícil. Entonces acá está el otro factor que yo creo que es también tiene mucho peso para un cambio de paradigma, que es no solo la resistencia a nivel de miedo, de protección, digamos, más emocional, sino también esta resistencia cognitiva en el sentido de que no tengo las habilidades todavía cognitivas para poder ver. Habrán visto personas que dicen, no, esto es así, vieron y se cierran, y están cerradas, esto es así, y ustedes quieren tratar de explicarlo algo y no hay chances. ¿Por qué? Porque hay ciertos procesos mentales que los tiene que hacer la persona por sí misma. Bien, esto es lo que hace la universidad o la formación en general. Nos brinda herramientas para esto, para poder ablandar, por así decirlo, el cerebro y tirar esas barreras cuando vemos que las cosas no es, ya vamos a hablar de verdad porque tiene que ver con esto, sino que las cosas no son así o como creíamos o nos enseñaron que eran. Y que está bien cuestionarlas, no pasa nada. Bien. Un poco, profe, esto yo me acuerdo haberlo visto, yo estudié coaching, tanto ontológico como laboral, y el coaching justamente viene a romper todos los Claro. paradigmas, porque son todas preguntas que no son cerradas, son todas preguntas abiertas, como dicen, nada, te incomoda, molesta, no tiene resolución y es algo a largo plazo, pero vino justamente a eso. En coaching, ¿para cómo es que se llaman? ¿Tienen un nombre especial? ¿Mandatos? ¿Los mandatos Los sociales? ¿O no? mandamientos, Ah, mandatos. Bien. que son O no, por ejemplo, la mujer, ¿qué tiene que hacer? De que tener hijos, casar, o sea, todas estas cuestiones, ¿no? Servir, estamos para servir. exacto, puros paradigmas. Bien, bien, muy bien. Es eso, exacto.
Entonces puede llevar muchísimo tiempo. Fíjense, yendo a estos paradigmas, el conductismo y el constructivismo, que es desde la teoría, desde un acuerdo universal. Hoy en día rige un paradigma constructivista en educación, ¿sí? Pero si vamos a los patios, a la realidad, vemos todavía que está ahí el conductismo, ¿no? La escuela tradicional sigue vigente. Entonces cuesta muchísimo. ¿Qué les diría más? ¿Dónde se produce más el cambio en quiénes se produce más el cambio de paradigma? Cuando las generaciones van, digamos, las más viejas van muriendo y se van renovando, digamos, las generaciones, entonces se trabaja sobre las nuevas generaciones, ¿no? Eh, Viene más por ese lado. Pregunto, ya que tuvieron teoría de la educación física. La educación física, hubo un cambio de paradigma, que algo hablamos antes, ¿no? Pero, ¿cuál es el cambio de paradigma? Hubo un cambio. ¿Cuál es el cambio de paradigma? ¿Cómo se la veía antes a la educación física y cómo se la ve ahora? ¿Cómo se la define y cómo se la definía? Y antes por ahí era algo más militarizado, se dice, Ujú. y ahora capaz que por ahí se ve un poco más el proceso, y también creo que desde un tiempo esto de que se empiezan a trabajar de manera individual, que se hablan de las infancias y esto también de tratar de que esté más el vínculo y poder conocer la necesidad del otro, a lo mejor por ahí, por ese lado. Bien, habla del conductismo y el constructivismo. O sea, en realidad, en el constructivismo, donde el conductismo, el eje central era el docente, era el protagonista de todo, el docente. Y en un constructivismo, Claro, ahora que decís eso, es el único que tenía el conocimiento era el docente y claro, el alumno se lo consideraba como una tabla rasa, ¿era? bien, Eh, una Como tabla. que no traía nada y sin embargo hoy se sabe que no, que cada uno viene con algo incorporado desde su cultura y Bueno, demás ¿y y hoy se quién es el trata. protagonista, Pame? ¿Quién es el protagonista hoy si no es el docente? Y vendría a ser el alumno, porque ahora se le da ese espacio, ahora hay como eso de que se los escucha. Si bien está esto que también decías antes, el tema de generaciones, es como que estamos teniendo bastante mezcla entre generaciones y a lo mejor todavía está en algún lado ese docente y demás, pero Sí, todavía hoy creo que el está. alumno tiene esa voz. Y esta es otra pregunta que por ahí hacían y hoy por ahí hablando con política y ahora hablando con vos, que el de teoría nos había preguntado el tema de qué posicionamiento deberíamos tener nosotros y cuando yo digo que por ahí me refiero a este rol de docente, que siento que sí hay momentos en donde te va a servir algo más tradicional y hay en otros momentos, o sea, no puedes estar en este rol todo el tiempo y tener este ida y vuelta, pero siento que hay cosas, como decir también que del constructivismo que todavía están y están por algo, eh, pero bueno, siempre el saber aplicar en qué momento, ¿no? Y no desde un posicionamiento político, decir yo no soy partido de esto, no me hago cargo del otro, yo no participo, porque ya de por sí estar en un rol docente ya tenés, digamos, una posición de formar a esa persona. Capaz que mezclé todo, pero Sí, no, por ahí tiene que ver más con las herramientas, digamos, en cuanto a la didáctica de la educación física, pero el posicionamiento no cambia, o sea, son justamente, es como, yo estoy convencida, supónganse, de que hay que matar gente o estoy convencida de que no hay que matar gente, ¿me entiendes? O sea, no es que a veces sí, a veces no. Entonces yo puedo utilizar otras herramientas porque de acuerdo al grupo que tengo o a la situación X, ¿bien? Pero mi posición siempre va a ser la misma en el sentido de justamente posicionamiento, ¿no? Porque viene desde algo más profundo, de lo que uno piensa, cree o siente, ¿cierto? Bien, pero pregunto, la educación física puntualmente, ¿cuál es el foco? ¿Qué educa? Desde una mirada antigua, desde un paradigma antiguo y desde un paradigma actual. ¿Qué educa? La La antigua no calidad de sé si vida. educaba. Uy, qué lío que hicimos. Digo, la antigua no sé si educaba, sino que preparaba. A Preparaba al ver, individuo para ¿pero la qué? guerra. Ah, Un- vos estás una hablando como persona. objetivo, Ah, como finalidad. ¿Trabajaba sobre la persona sobre el antiguamente? cuerpo. Bien, se le educaba al cuerpo y en un momento también al movimiento después, ¿no? O sea, el foco estaba puesto en el cuerpo y el movimiento. Y hoy en día
¿La educación física qué educa? La calidad de vida. Es Esa es como una de las que consecuencias de los tantos beneficios, digamos. Es un No, formador creo de promover la que el personas. salud. objeto es el mismo. Uy, qué lío. No, creo que, a ver, el cuerpo, o sea, el movimiento es el mismo. Ahora, lo que por ahí puede llegar a cambiar es el para qué o Para no. mí, para mí educa hábitos. Para mí forma sujetos, personas. Bien, María José, muy bien, Majo. Bien, educa a la persona. Antes educaba al cuerpo, hábitos, calidad de vida, todo eso está, obviamente, son ingredientes del combo, pero el cambio de paradigma, miren, que es muy radical. Antes estaba, educaba al cuerpo, ¿sí? Al movimiento, y hoy educa a la persona a través del movimiento o a través de su motricidad. Y esto no es un cambio de paradigma solo en educación física, es todo lo que es educación. Matemática, antes focalizaba sobre, no sé, cálculo, ¿sí? La matemática en sí, y hoy en día educa a la persona. Cuando hablamos de la persona, habla en forma integral, con todo lo que, ¿no? Desde lo emocional, lo psicológico, lo físico, todo lo social. Entonces, a través de lo disciplinar. Lo disciplinar pasa a ser una herramienta, una excusa, un camino para educar a esa persona en forma integral. Fíjense si no es un cambio de paradigma, es muy grande o no. Es radical, por eso son paradigmas. Un paradigma tiene mucho peso. Bien, bueno. Y vamos a los otros conceptos si no se nos va el tiempo. ¿Se entiende un poquito mejor el paradigma entonces a nivel social? Bien, y vamos a tocar entonces otro tema, pero con los otros conceptos, lo que es el paradigma más científico, cómo actúa. Pero me interesa primero que trabajemos verdad, porque así vamos relacionando los temas, de ahí saco paradigma a nivel científico. ¿Qué es la verdad? Parecía paradigma, me pareció que lo tenían como más simple y verdad era el complejo, así que yo no quiero, estuvimos media hora con paradigma. Sí, no, es un montón igual. Bueno, nosotras acá sacamos más o menos A ver. que no hay una respuesta única que satisfaga a todo el mundo, porque hay varias maneras de entenderla. Entonces, la verdad es según la persona, según tus visiones, según los acuerdos sociales, según las Bien. convenciones, según un montón de cosas. Acá está más lo que dice Pame, ¿no? Esta individualidad. Ya la verdad es más personal, por así decirlo. Claro, sí, Bien, Claro, y que tiene que también ver en los tiempos algo como socio histórico, o sea, en el momento, en el tiempo que exacto. se esté. Así es. igual después, bueno, ya venimos con los temas, bueno, ya nos metimos, por eso tardamos tanto y nos fuimos hablando de toda la filosofía y todo lo de Claro, Nietzsche y todo lo... porque ahí está Nietzsche y Aristóteles, Y Sí, ¿cierto? sí, sí, Aristóteles, sí, estuvimos hablando Bien. de eso. Es que Encontraron aparte está relacionado incluso con los paradigmas, porque si total, vos agarras mi verdad por ahí te dice total. utilizar los reciclables, separalos porque es un medio Mm, ambiente, bla, 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 te total, agarrás opuesto y esa es su verdad. exacto. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Porque la ciencia busca la verdad, porque el ser humano busca naturalmente la verdad. Y pregunto, ¿por qué creen que buscaremos por qué tenemos esta necesidad de saber lo que es la verdad? O sea, no lo que significa verdad, sino la verdad. Decime la verdad, ¿no? Decime la verdad, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos que nos digan la verdad y no nos Porque mientan? nos gusta sufrir. Ah. Porque es como que nos queremos quedar tranquilos que está científicamente Bien, comprobado. eso dice la filosofía, que da tranquilidad, nos da Es, paz. Creer que sabemos la verdad nos da paz. Bien, pero el problema es que Nietzsche dice que la verdad es la mentira más eficiente. Sí, así es. Me encantó esa definición, es genial. Lo amo a Nietzsche. En pocas palabras puede definir algo. Bien, entonces ¿en qué quedamos? ¿Qué hacemos con la ciencia que busca la verdad? Bueno, pero por eso también tantos autores y tantas versiones y tantos libros y tantas opiniones. Claro, sí. Tal vez la Después ahí verdad, uno elige qué creer. Y pero la ciencia, ¿cómo hacemos con la ciencia, Pame? Está bien, ponele vos, nosotros Sí, cada uno bueno, elegirá si creer o no, ok. Pero ¿qué hacemos con la ciencia? Que tiene que buscar la verdad sí o sí. No podemos ahí, bueno, yo, ¿no? ¿Qué hacemos?
Vamos Yo a... creo Bueno, por eso tiene que tantas características. Creo que la ciencia que tiene que ser, que tiene que ser, que tiene que ser, que tiene que cumplir. ¿Viste? Muy exigente la ciencia, es muy exigente. Sí, bajo. no, que tal vez lo que busca la ciencia es adecuarse lo más cercano a la realidad. Por eso va a buscar un término medio. Apareció otro concepto, la realidad. La realidad y la verdad, ¿son sinónimos? No, o sí, ¿Qué dice? sí. No, ¿qué dice Nietzsche de eso? Ujú. ¿Saben? Nietzsche dice que la verdad es una interpretación de la persona, ¿bien? Como dijimos Sí, recién, con todo lo que conlleva. Y la realidad es algo totalmente desapegado o independiente de las interpretaciones personales. Pero también dice que si hay una realidad que no puede estar intervenida la persona para ser comprendida u observada, ¿de qué realidad estamos hablando? Bien, esto me hace acordar, no sé si han visto Los Simpsons, pero hay un capítulo que Lisa no sé con quién habla, con un monje, y que le sí, dice, El abogado, ¿el qué? el abogado. el Ay, no me abogado. acuerdo, Le cosas dice, que no me "A acuerdo el la verdad". contexto, pero me Y acuerdo la del árbol, o verdad. sea, me acuerdo si hay un árbol en la punta de la cima de una montaña, algo así, y no hay nada, no hay, la nada misma, está el árbol solo, y el árbol cae. ¿Qué ruido hace? ¿Hace ruido el árbol? Claro, si no hay nadie quien lo escuche, ¿cómo sabemos si hace ruido? Bien, eso tiene que ver, eso me hace acordar a esto, de la realidad. Entonces, imagínense que, claro, hablar de realidad como realidad también es como idílico, ¿no? También va a ser una interpretación de lo que observamos. Y ahí entran los conceptos de objeto y sujeto. ¿Los encontraron? ¿Qué son? ¿Qué son? Nosotros pusimos. Sujeto habíamos puesto que era persona, una persona o un grupo de personas. Eso lo compartíamos con lo que decía la clase. Y Bien. después de objeto era el conocimiento que generaban o que investigaban esos sujetos. Y ahí hemos llegado a la conclusión de que, ¿cómo era? Para yo lo dije al revés, Lu. Era que no hay Sujeto El necesita el sujeto no puede objeto existir. ¿Qué cosa no puede para existir? conocer. ¿Existir? ¿Cómo? Otra vez. El objeto puede existir, Sí, al revés. El objeto no puede existir sin un sujeto, pero el sujeto puede existir sin un objeto. Claro. Bien. ujú, Yendo a ciencia en sí, o sea, el acto de investigar es el sujeto es quien investiga, ¿sí? Sea una persona, el equipo, un grupo de personas, y el objeto es lo investigado. ¿Qué objeto? Puede ser como tal un objeto o un suceso, una situación que ahora vamos a poner un ejemplo, ¿bien? Entonces, repito, el sujeto es quien observa, quien investiga, el objeto es lo investigado, o lo observado, o lo observado, no, o lo observado. Y ahí van a aparecer los conceptos de subjetividad y objetividad propiamente, ¿bien? Entonces, voy a poner acá una situación. Viene Pame y se enoja, sí, con Cele. Se enojan, estamos todos acá, somos todos testigos de la situación y ellas se agarran fuerte. Y viene la institución, no, porque esto se enteran arriba, sube el chisme y de la problemática y vienen a preguntarnos qué pasó, quieren investigar qué pasó, ¿no? Entonces nos empiezan a interrogar a cada uno de nosotros porque somos parte de este conflicto, ¿no? Como testigo, como actrices principales, pero somos parte de. Entonces nos empiezan a pedir nuestro testimonio, ¿no? A cada una. ¿Cuál será el testimonio válido o verdadero? Esto ya me contestaron, pero para asegurar. ¿Habrá un testimonio válido o verdadero? uno solo, no, el de todos es No válido, hay, son verdadero. todos. El de todo, pero ¿qué? ¿Ustedes creen que vamos a tener todas acá la misma versión de los hechos? No, No. No, porque se juegan un montón de cosas. Se juega la afinidad que tenés con cada una, se juega lo Bien. que viste y lo que escuchaste y lo que comprendiste y Aparte, lo que cada percibiste. una va a tener su razón y va a defender el por qué su enojo o su pelea, va a tener el Total. motivo. Exacto. Entonces, ¿qué hace la institución? Díganme, ¿qué hacen los investigadores para saber cuál es la verdad? Y ¿Cómo hace pueden la ciencia plantear, para alcanzar la verdad? Sí, Rosa. Implementa cámaras de seguridad. Ah, no, Pero igual, igual, va a ser una interpretación igual, tal cual. también. ¿No sirve, chicas? Y va a Sirve. buscar alguna de las explicaciones que se ajuste más
¿Y a cómo lo que la sabes cuál se institución, ajusta más? y a lo que la institución y sus paradigmas consideren como realidad que tiene que suceder. Piensen, piensen. Esto es un ejemplo, pero quiero demostrarles cómo actúa la ciencia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para saber la veracidad? ¿Qué es lo más? Piensen en estos conceptos recién de sujeto y objeto, no pierdan de foco Y eso. van a ver Tiene que cuál ver con es eso. qué es la raíz de por qué se están peleando. Pero ¿y cómo llegan a ver eso, Lucila? ¿Cómo llegan a saber por qué? Primero, todo, ¿no? ¿Por qué se pelearon? Pelear, ya sabemos que se pelearon. O sea, eso no hay una discusión sobre eso. Hubo un conflicto. Ahora, ¿por qué? Justamente la institución quiere saber por qué de la situación para prevenir, ¿no? Que esto no vuelva a suceder, ¿cierto? Bueno, ¿cómo averigua, cómo logra llegar a las causas, por así decirlo, de este conflicto, para poder evitarlo futuramente? ¿Qué Y hacemos? capaz que busca las versiones que se asimilen más entre esas, las que sean más coherentes no sé, no nos vieron, hay 20 testigos, 15 opinan Un esto, careo, 5 lo otro, pero no sé, no sé. ¿Cómo, Lucila? un Investigando. careo, Perdón, no te escuché, Lucila, un perdón. careo, que las dos Ah, un careo. den su postura Bien, y no, que eso digan, se hace en la bueno, justicia. Bueno, miren, tiene que ver con esto que dice Pame. Los datos, más que testimonios, voy a cambiar ahí ese, pero todo lo demás es lo mismo. En lugar de testimonios son los datos. Los datos que vamos dando. ¿Vieron? Un testimonio uno da datos. Bien, porque la ciencia se basa en datos. ¿Se acuerdan? En fáctica, en hechos. Entonces, en datos. Entonces, los datos, esto es lo que, y vamos a ver en el método científico, los datos que más digamos, repiten, se toman como veraces, ¿bien? No significa que sea la verdad, pero es la forma de llegar a la objetividad. Entonces, la búsqueda de la verdad espera que me aparece un cartelote. La búsqueda de la verdad, ahí está. La búsqueda de la verdad en la ciencia pasa por la búsqueda de la mayor objetividad posible. Porque pregunto en esto de sujeto-objeto, sujeto que observa e investiga, objeto observado e investigado. ¿Será posible en esta interpretación que yo hago para observar, que acá todos vamos a hacer para observar el fenómeno del conflicto, habrá posibilidad de sacar toda subjetividad posible, de despojarnos de toda nuestra subjetividad para comprender e interpretar lo sucedido? No, No, no. pero la ciencia busca como ejercicio en esta búsqueda por la verdad, lograr alcanzar esta mayor objetividad posible. Ahora les pregunto a partir de esto, ¿cómo podría ser nuestro relato, ¿no? Desde una perspectiva más subjetiva de esto que pasó entre Cele, ¿con qué se estaba peleando con Pame? No me acuerdo ya. Entre Cele, ¿qué pasó entre Cele y Pame? Vamos a hacer una secuencia ficticia. ¿Cómo sería desde un relato subjetivo de contar lo que pasó y cómo sería un relato objetivo contar lo que pasó? A ver, ¿quién se anima? Está complicado. Piensen, piensen. Eh, Creo que también es no solamente remontarte al hecho puntual en sí de ese momento, sino ir más atrás, ver qué pasó antes, desde, no sé, poner desde el primer día, es como tener, como seguir esa trayectoria Esto en del investigación alumno. lo vamos a ver. En el método científico también se hace eso. Esa es otra etapa también. Sí, eso se hace. Pero acá con los datos, a ver cómo sería un relato, un testimonio de ustedes con el conflicto en forma subjetiva y en forma objetiva, o que se acerque más a la objetividad. ¿Cómo se les ocurre? Piensen. Me lo mezclé. Subjetivo, tendría que ser una forma subjetiva de contarlo. Una subjetiva y una objetiva. Vamos a hacer las dos versiones Ok. para contrastar, para que vean las diferencias. ¿Bien? Lo subjetivo pienso en decir, qué sé yo, no sé, hoy arrancamos a la noche, era un día común, tranquilo, como todos, estaban Pamela y Celeste, venían tranquilas, contentas, íbamos a comer pizza, íbamos todos sobre supuestos y cómo se sentía el otro y nada, Ok. ¿quién te dijo que yo venía bien y que el día era tranquilo? Bien. para mí el objeto, o sea, lo subjetivo
tiene Sí, que ver más con nuestra percepción, con la interpretación de cada uno. Y sí. después lo objetivo es, o sea, lo que pasó, A lo que ver. vi. Lucila, ¿cómo harías el relato en forma objetiva a partir de lo que decís? Está muy bien lo que decís. ¿Cómo lo harías? eh, que Pamela, que Pamela la empujó a Celeste enfrente del Colegio San Agustín, a donde vamos a cursar, y estábamos todos mirando. Bien. No sé, eso es como, bueno. Ok, Y justo filmamos, todos filmamos la situación. bien. O sea, se posiciona sobre datos, hechos. Tiene que ver también con esto Claro. que Cele. Bien. Yo voy a poner un ejemplo, le voy a poner más chimi. Subjetivo. Digo, bueno, nada, estábamos todos ahí tranquilos, cursando, ¿no? Y bueno, llega Pame, llegó tarde, como siempre llega tarde, porque Pame es media colgada, y llega y vino y se sentó al lado de Celeste y empezó a molestarla, le empezó a hablar, a distraerla. Y Celeste estaba lo más tranquila, Celeste como ella es muy buena, ¿no? Entonces Pame le insistía. Y Celeste en un momento le dijo... no, se enojó con ella, se molestó, ¿no? Se levantó y se fue a sentar a otro lado. Y Pamela se enojó y fue, siguió tras de ella. Bien, o sea, y voy dando como calificativos, ¿no? De esta es buena, esta es mala, o no, como, digamos, interpretaciones desde de valoraciones subjetivas, ¿no? ¿Cómo sería un relato más duro, como dice, ¿no? Lucila. Bueno, estábamos sentados, Pamela entra a las, no sé, 18:15 o 15 minutos, ingresa a la sala, se sienta a la izquierda de Celeste y le pide una lapicera. Celeste no le contesta, sigue mirando a la profesora, bueno, o sea, en el dato en sí, sin las valoraciones personales sobre ni ella, ni la situación, ni nada, ¿bien? Entonces, eso podría acercar, o sea, a la objetividad, sino hacer una descripción literal de lo sucedido, pero en cuanto a los hechos, a lo observable directamente. Yo no puedo decir, se mostró enojada, supónganse, porque también es una interpretación, ¿no? Entonces, tengo que, bueno, ¿cómo por ahí puedo decir, bueno, o darme cuenta que se enojó? Y bueno, Pamela fue y le golpeó en la mesa, ¿no? Entonces, eso se puede interpretar como algo de violencia en sí. Pero bueno, sería más o menos, digamos, es esa la perspectiva en la ciencia, cómo se trata en hechos sociales, ¿no? En este caso, de buscar la mayor objetividad posible, centrarse en los hechos y no en las valoraciones o las interpretaciones de lo que yo creo que está sucediendo. Y pregunto, socialmente, ¿cuál de estas dos formas nos manejamos en la vida en general? Con todo, con las personas, con todo. Subjetivo. 95% subjetivo y 5% objetivo. Claro. Todo, ¿vieron? Se acerca a alguien que, no sé, está vestido con determinada forma y ya como desconfiamos porque está vestido de determinada forma o la cierta apariencia. ¿Por qué? Porque también esto responde a paradigmas de cómo nos han criado, ¿no? Que una persona buena se ve de esta forma, una persona mala se ve de esta forma, o, chicos, chicas, hay un montón de investigaciones de eso, pero un montón. ¿Cómo vieron en los juicios con jurados, por jurados, cómo influye? La imagen hay una serie, creo que está todavía en Netflix, que se llama eh, Mil Humanos, creo que se llamaba así, un reality que salió harán 2 años en Netflix, en Estados Unidos, que son 1.000 personas y las utilizan para estos estudios así sociales. Y me acuerdo de eso, ¿no? De cómo les mostraban, hicieron dos grupos. Uno les mostraban fotos de personas X y les decían, les leían todo el historial, ¿no? Mató a tantas personas, sí, de delincuencia, ¿no? Eran todos delincuentes. Pero a un grupo le mostraron todas fotos de hombres con caras malos, mujeres también como con cara de delincuentes, y a otros todo onda modelo, chicas, o sea, y ellos el grupo, los investigados, lo único que tenían que decir cuántos años le darían de cárcel, o sea, la sentencia tenían que darles. Pero el historial era el mismo, lo que único que cambiaron era la imagen. Y les juro que les daban muchísimo, nada de años porque le buscaban excusa, no, debe haber matado porque justificaban, o sea, simplemente porque la persona era, ¿no? Estética, o sea, estereotipada, o sea, estereotipada, digamos, socialmente, ¿no? Heteronormativa. Entonces, a ver, estamos programados para pensar de esta forma. Entonces, imagínense en ciencia qué difícil alcanzar esa objetividad, ¿o no? Es todo un trabajo que tenemos que hacer. Así que bueno.
Bueno, pero es eso más o menos, ahí se comprenden un poquito mejor los conceptos de objetividad, objeto, sujeto, objetividad, subjetividad. Vamos a estar hablando de esto todo el tiempo, ¿bien? Bueno, ¿y qué otro concepto? El último. ¿Verdad no costó tanto, eh? A otros grupos les costó mucho más, ¿verdad? Venimos con filosofía pulida, que nos voló un poco la cabeza. Sí, los chicos también han cursado filosofía, pero parece que, yo no sé si será por los profes o qué, pero ahí se ven como muchas diferencias entre los grupos. ¿No nos viste en el boletín? Todas. ¿Tienen todo 10? No, 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 no nos nos viste, digo, en el boletín personificamos. de mi grupo. Estamos en un video. No, no. Nuestro TIF éramos cada uno. A mí me tocó ser Descartes. No había nadie porque Claro, estábamos todos representando a un filósofo Ay, qué diferente. lindo. No lo vi. ¿En qué boletín salió? El año pasado, el el primer segundo cuatrimestre. cuatrimestre del año pasado. No, primer cuatrimestre. Ay, lo ¿Primero? voy a buscar. No, Y filosofía tuvieron en el primer cuatri, me parece. sí, Claro, sí. El claro. primer año en primer cuatri. ¿Con quién tuvieron? Con ¿Con Nico? Sturla. Ah, Sturla. Bien, el último concepto eran los procesos. ¿Se acuerdan esto de teoría práctica, Ah, no abstracción, llegamos. conceptualización? No llegamos No llegamos. al último. Bueno, a ver, pregunto, de las 4 palabras, de los 4 términos, ¿conocen alguno? O sea, ¿les suena o yo pienso que sí? No son palabras nuevas, a los oídos al menos. ¿Qué es la teoría y la práctica? A ver. Y la teoría por ahí es todo lo que haces previo para llevarlo a la práctica. Sí, los Que, conocimientos, claro, los estudiar conceptos. algo y después poder realizarlo. O sea, no sé, es buscar cómo hacer eso que quiero realizar. Bien, muy bien. Y la abstracción, y ahí explico que tienen que ver acá, en este contexto. Y abstracción y conceptualización, Sin haber llegado a leer nada, es lo que llegás como a exprimir de eso y darle ese sentido para poder transmitir. ¿cuál es cuál? ¿Qué estás O definiendo? sea, es abstract, lo de abstract, no me sale. Abstracción. Es como que tengo un tumulto de cosas y Sí. me quedo con lo que me resignifique más. eh, y después, ay, ¿cuál es la otra? Conceptualización. Conceptos. Es como poder darle a todo lo que puede adquirir, poder darle ese fundamento que a mí me permita enseñar lo que quiero o mostrar lo que quiero, darle ese concepto. Bien, a ver, tiene que ver, en el contexto, digamos, son los procesos mentales que se realizan dentro del campo de la ciencia, ¿no? En la construcción de conocimiento. Eh, Tiene que ver con todas las etapas del método científico que vamos a ver, pero repito, esto es como el proceso que se hace mental, hablando de esto, ¿no? De paradigma, de verdad, de objeto sujeto, es como estamos hablando en realidad, es para poder comprender la forma en que procesamos la información y los conocimientos, que no es ni personal ni nada, está dada, ¿no? Por un grupo social y nosotras insertas en ese grupo social, pensamos en masa, ¿no? Entonces, ¿cómo la ciencia busca y cómo es el proceso de pensamiento? Bueno, ¿se acuerdan con el ejemplo de las manzanas, ¿no? Empezó por la teoría de decir, bueno, digo, toda es una presunción, una hipótesis, ¿no? Esto de, creo que todas las manzanas son rojas. Bueno, comienzo primero a investigar, ¿no? Desde la teoría, ¿qué es una manzana? ¿No? ¿Qué es una fruta? ¿Qué características tiene? ¿De dónde sale? Todo, o sea, todo lo que conlleva al mundo de las manzanas en sí, ¿sí? A nivel biológico, bueno. Desde la teoría, ¿sí? Yo tomo todo ese conocimiento y
voy a ir a buscar, a investigar, ¿sí? A recaudar datos, a relevar datos sobre información sobre el mundo de las manzanas, ¿sí? Para ver otros colores. Cuando relevo, junto todos esos datos, toda esa información, que es más o menos el ejemplo con los relatos recién sobre la situación, ¿sí? Tengo un montón de información que obtuve. De ahí es esto que dice Pame, de este proceso de abstracción, ¿sí? Esto de como tomar todo este conjunto de conocimiento para analizarlo, como que es el proceso de abstracción. ¿Se acuerdan las etapas de Piaget, la última, la etapa de operaciones formales que dice Piaget que aparece como al final, que ahí dice a partir de los 11 años, pero yo les diría que recién en la universidad la mayor parte de las personas pueden alcanzar este nivel de proceso, o sea, que es el pensamiento formal que tiene que ver con la reflexión y la abstracción. Esto de poder pensar y procesar sin necesidad de verlo o tocarlo. ¿Vieron? En la etapa anterior de operaciones concretas, que es en el nivel primario, los niños necesitan lo tangible para poder realizar operaciones, se refiere a procesos mentales, operaciones mentales. Ya en una etapa más adulta, podemos realizar operaciones mentales sin necesidad de verlo ni tocarlo. Entonces, es eso la abstracción, lo contrario de lo concreto. En ese proceso de abstracción y reflexión, de análisis de toda esta información que tengo, que como dijo Pame, tomo, ¿sí? Que ahí empieza la conceptualización, que es lo que hace la ciencia, empieza a clasificar y no sé, supónganse, dice, bueno, acá hay unas manzanas con un tinte violáceo y amarillo. Bueno, no sé, las manzanas, no sé, trifúrticas, qué sé yo, estoy inventando en palabras, ¿eh? O sea, y en la ciencia empieza a hacer esto, generar conocimiento nuevo a partir de esta abstracción, ¿sí? De todo el conocimiento y lo investigado. Entonces se empieza a conceptualizar, a teorizar. ¿Bien? Entonces, más o menos es eso el proceso que se realiza en el método científico con respecto a la información y a la teoría. No espero que se comprenda, no creo que sea difícil, pero entiendo que eh, estamos hablando de cuestiones muy en el aire. Entonces, por ahí es como difícil de comprender. Cuando veamos las etapas y hagamos ejercicios más de investigación, ahí, o tal vez en la segunda, se puede llegar a comprender bien que ahí sí van a hacer un proyecto de investigación. Pero bueno. Profe, Sí. me queda la duda a mí, no entendí bien. O sea, la conceptualización es cuando vemos una pelota y sabemos que es una pelota, o cuando vemos a la pelota y sabemos para qué deporte sirve, por ejemplo. La conceptualización es todo, Lucila. Concepto, ¿viste? Desde el término, ¿qué significa el término? ¿Qué es? Primero, ¿no? Yo cuando conceptualizo, ¿vieron? Esto para los exámenes, cuando tengo que conceptualizar es, ¿esto qué es? Un mate. Es como una idea como Se llama general. mate. El concepto es mate. Bien. ¿Pero qué dirían? ¿Qué? ¿Qué es? Porque no puedo decir un mate es un mate. ¿Qué es? Un mate es, Un ¿qué? objeto. Bien. Un objeto. Primero empiezo diciendo qué es. Un objeto. Ok. ¿Sirve para qué? ¿O qué? No, primero, ¿Para qué o de qué está hecho? ¿Qué bien. contiene? Después ¿Para las qué sirve? características, claro. O sea, todo eso, todo ese mundo de qué es, para qué sirve, qué características tiene y todo lo que conlleva, todo eso es conceptualización. Todo eso constituye un concepto. ¿Y la abstracción entonces? La abstracción habla como que la conceptualización podría ser como una definición más concreta de ideas, por así decirlo. ¿Viste esto que decía que la ciencia organiza Sí. animales? Se dividen en vertebrados e invertebrados, después de acuerdo a su hábitat, ¿no? De, si son anfibios, aéreos o acuáticos. Bueno, organizan la información. Entonces, la conceptualización es parte del proceso mental que se traduce después, el resultado es esta clasificación, esta organización del conocimiento. Y la abstracción es este proceso que va de la mano con la reflexión. ¿Se acuerdan cuando vimos la clase anterior, el pensamiento reflexivo y el científico? El científico estructura, organiza, sistematiza. El reflexivo no, viene desde un tumulto, ¿viste? De cosas, de conceptos o de ideas. ¿Bien? Está Entonces, bien. Sí. abstracción es eso. Y cuando vos te sentás, te pasa algo, te pasó algo.
tuviste un problema, te pasó algo, tuviste el conflicto con Celeste, también vamos a poner a Celeste. ¿Está Celeste? Bueno, Majo, te peleaste con Majo, viste, te quedas mal, viste, te quedas mal, viste, y después te sentás a pensar, ¿qué pasó? Viste, cuando viste esas cosas que vos decís, ¿qué pasó? No entendí nada. ¿Por qué se enojó? ¿Por qué vino y me dijo eso? ¿Qué hice? Bueno, todo ese proceso de reflexión es un proceso de abstracción también. ¿Qué te pasó? ¿Qué sentís? ¿No? Esto de las emociones. ¿Qué le pasó a ella? Poder comprender una situación es un proceso de abstracción y reflexión. Y son procesos que en psicología se les llaman procesos psicológicos superiores. Si no exponemos a una demanda de trabajo a nivel de pensamiento, no se desarrolla por sí solo. Es como el músculo. Si yo no le ofrezco resistencia, no se desarrolla. Entonces, no todo el mundo alcanza naturalmente estos procesos de abstracción y reflexión. Por eso es parte, por eso Piaget le nombró a esta etapa, la última de desarrollo de las personas, la etapa de operaciones formales, se le llama formal, porque es un pensamiento más analítico y científico. Le llama pensamiento científico, el hipotético deductivo. A partir de una premisa yo digo, listo. Mañana, hoy llovió, mañana va a salir el sol, supónganse, por la experiencia, bien, es esta deducción de, pero no todas las personas alcanzan estos niveles de pensamiento. Profe, entonces la abstracción estaría más ligada al análisis, Exacto, es la ¿verdad? etapa analítica, exactamente. Ujú. Del acto de investigar es la etapa de análisis. Con la conclusión podría venir siendo ahí más ¿no? La conclusión siempre al final, vendría siendo esta parte más de conceptualización, de definición de ideas, exacto. Pero bueno, no, por eso, no no se preocupen porque son... bien. Chicas, les tomo rápidamente ¿Cómo de los conceptos? ¿Qué tanto del 1 al 10? ¿Cómo dirían que vamos? ¿Se comprenden o no? Sí, súper. Aparte con las preguntas es como que las neuronas entran en cortocircuito y llegan a entenderlo. Sí, Sí, va. yo en estas últimas dos es como que, bueno, ahí las tendría que mirar mejor, pero sí, sí. Bien, igual no se preocupen, ya les digo que de a poquito, incluso ver estos conceptos tan abstractos, tan como, no están agarrados a nada en sí. Jessica está, ¿cierto? Sí. Sí. Bien. Celeste no, Fidalgo no. Sí, ¿Cómo que está. no? Perdón, Me perdón. hizo pelear con todo el mundo y no Nos peleaste estoy. Perdón, todos. perdón. Abril, Celeste es la problemática, Celeste. problemática, sí. Abril está. No. Acá. Ah, perdón, Cele, perdón. Rocío. Tobías no, Ramiro no. Jazmín no está. Pam está. Y Rocío habló y no se le escuchó, pero está, no, no. Rocío está. Ok, ahora le pongo. Ah, está, listo. Bueno, listo, chicas, genial. Perdón, perdón, Cele, perdón. Así la profe me tiene de mala. No, no, no. Bueno, chicas, bueno, tranquilas igual. Entonces comiencen con el trabajo ese del mapa conceptual y bueno, vemos si la semana que viene si están, si no, bueno, la otra. Pero bueno, la idea es que, nada, es esto, porque son conceptos más complejos que los que vimos hoy. Así que Ok. tranquilas, ¿sí? Bueno, 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 gracias, profe. profe. Buen Buen fin fin de. de. Chao, Gracias, chao. profe, buen fin de. beso muy Chau, grande, que tengan chau. un lindo fin de semana.